Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Gracias al Señor por un día más de vida. Hoy tengo el privilegio de estar delante de ustedes para compartirles el mensaje de la palabra del Señor en este día que es popularmente conocido como el viernes de crucifixión. Por lo general se lo conoce, el día que se recuerda la muerte de Jesús, un hombre hace más de 2000 años que cambió la historia. Y quiero que me acompañen en esta mañana a orar para decirle al Señor que nos guíe, que nos enseñe y que sea Él quien habla a nuestros corazones. Porque yo puedo aquí pasarme una hora hablándole, pero si el Señor no habla a su corazón, en vano habrá sido. Así que orémosle al Señor, ¿sí? Gracias te damos, Padre, por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia. Hoy, Señor, estamos en este lugar, hemos escuchado las alabanzas, hemos cantado a tu nombre, hemos orado, Señor, por una etnia no alcanzada y ahora, Dios, nos disponemos a poder escuchar tu voz a través de este mensaje. Padre, te pido que me utilices, me guíes para poder hablar tu verdad, que sea tu palabra la que sea predicada y que nuestros oídos estén atentos a tu voz, Señor. Que podamos, Señor, discernir aquello que proviene de ti y que lo pongamos en práctica. Si hay algo que debemos arrepentirnos, Señor, este es el día. Si hay algo que debemos de perseverar, Señor, hoy debemos de retomarlo una vez más. Gracias te damos, Dios, por tu paciencia y por tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, les voy a hablar acerca de un hombre judío del siglo I, nacido en Belén. Criado en Nazaret, quien comenzó a predicar en Galilea, comenzó a predicar en muchos lugares de toda esa región, anunció el reino de los cielos, realizó milagros, señales, prodigios, cosas maravillosas, liberó endemoniados, le habló a multitudes, muchas personas lo comenzaron a seguir, comenzaron a querer estar detrás de Jesús, alimentó a muchas personas, a miles y miles realizando milagros, pero también fue rechazado por los líderes religiosos de la época. También fue observado y analizado por aquellos quienes decían que Jesús estaba haciendo cosas que iban en contra de lo que ya habían aprendido de parte de la ley de Moisés. Era señalado por los líderes religiosos, acusado por blasfemia. Era mirado por el pueblo romano como aquel que quería destruir o causar una rebelión ante su pueblo. Y él fue crucificado bajo el gobierno romano de Poncio Pilato. Sus discípulos y más personas afirmaron que él resucitó al tercer día, lo que dio origen a lo que hoy conocemos como el cristianismo. Y para los cristianos, basados en las enseñanzas de Jesús, Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado del Padre. Y hoy el mundo recuerda la muerte de Jesús. Algunos por tradición, algunos porque es un feriado más y bueno, aunque sea una vez al año voy a ir a la iglesia. Pero hay otros quienes con un corazón sincero aprovechan esta época para meditar profundamente en el sacrificio de Cristo, algo que como cristianos debemos hacer todos los días. Y esa cruz, ese símbolo de muerte en aquella época, la cual el Imperio Romano la usaba para poder crucificar a sus más viles delincuentes, se convierte hoy para nosotros en un símbolo de esperanza, de victoria, al saber que Jesús llevó en esa cruz nuestros pecados en su cuerpo. Por eso es que 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo hace énfasis en el mensaje de la cruz. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, él dice, el mensaje de la cruz es ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero a nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. ¿Qué es para usted el mensaje de la cruz? ¿Cómo usted entiende el mensaje de la cruz? ¿Es una locura para usted? ¿Cuál es la locura? El creer que un hombre hace más de 2000 años, quien dijo ser el Hijo de Dios, quien lo demostró con señales y prodigios, y que este hombre fue a morir en una cruz, y que no solo se quedó allí, sino que resucitó al tercer día con poder, declarando que era cierto todo lo que él decía. ¿Qué es el mensaje de la cruz para usted? ¿Cómo ha tomado el mensaje de Cristo hasta el día de hoy? ¿Es un mensaje más? ¿O por religiosidad simplemente voy a la iglesia cuando puedo, cuando me parece? O en otras palabras, cuando tengo tiempo. Porque soy un hombre o una mujer muy ocupado y no me da el tiempo para congregarme por lo menos una vez a la semana o 2 veces a la semana, porque hay muchas actividades por hacer. ¿Qué se habla en las Escrituras acerca de Jesús?
Cuando tengo la oportunidad de estar acá al frente, les recuerdo que Dios en su misericordia nos ha regalado 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para que cada uno de nosotros pueda ir a su palabra y aprender de la vida de Jesús, desde su muerte hasta su resurrección, desde su nacimiento, desde el primer momento, aún recordando las profecías pasadas, para entender quién era realmente este Jesús. Tenemos 4 evangelios y yo le pregunto a usted, ¿cuántos evangelios ha leído hasta ahora? ¿Ya los ha analizado? ¿Ya los ha leído? ¿O simplemente es un viernes de crucifixión más de toda nuestra historia que ni siquiera hemos leído en detalle cómo fue el sacrificio de Jesús? ¿Cómo fue que Cristo fue a la cruz? Hermanos, y el tiempo no nos daría para hablar de todos los detalles que los 4 evangelios hablan acerca de cómo fue. Es algo asombroso, es algo realmente maravilloso. Y año a año como iglesia hemos llevado estos mensajes, y usted los puede ver en YouTube, que hemos topado ciertas porciones, ciertas cosas. Pero hoy quiero hablar acerca del siervo sufriente. Quiero hablar de ese Jesús como un siervo enviado por Dios. Quiero comenzar en este primer punto como el siervo del Señor. Sabe que en los evangelios hay algo muy particular y muy hermoso, que cuando Jesús hace algo, cuando muestra su poder, cuando muestra de alguna manera quién era, los evangelistas detallan eso y luego ponen: y esto sucedió cumpliendo las profecías que decía tal, 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 y la empiezan a citar. Y es maravilloso porque los evangelistas mismos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, comienzan a hablar de que Jesús las cosas que hacía no las hacía solo porque ya, sino que cada palabra, cada acción que él realizaba se estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, que los santos profetas de Dios habían anunciado que un día vendría un hombre quien cambiaría la historia, quien realmente cambiaría el mundo. Por eso quiero que leamos en esta mañana Mateo, capítulo 12, versículos del 15 al 21, por favor. Me acompañan. Mateo, capítulo 12, versículos del 15 al 21. ¿Lo encontró? Me dice amén. Mateo capítulo 12, versículos del 15 al 21. Dice la palabra del Señor: pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Entonces salió de esa región y mucha gente lo siguió. Sanó a todos los enfermos de esa multitud, pero les advirtió que no revelaran quién era él. Versículo 17. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él. Fíjese cómo Mateo detalla esto. Dice, versículo 18, miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará, ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final, hará que la justicia salga victoriosa y su nombre será la esperanza de todo el mundo. ¿Qué le parece esa porción? Esto es una de muchas de las porciones que los evangelistas citan de cómo las acciones de Jesús revelaban el cumplimiento de las profecías acerca de quién era el Mesías y cómo Jesús iba cumpliendo cada una de ellas. Si usted es curioso en investigar, sabe que muchos dicen que Jesús cumplió de 300 a 400 profecías del Antiguo Testamento, solo en su ministerio, desde su nacimiento. Esto es algo maravilloso, porque esto se encuentra en Isaías capítulo 42, versículos del 1 al 4, si usted quiere anótelo para que lo revise. Y esto es muy importante porque acá se habla acerca de ese siervo que ha sido enviado por Dios. ¿Sabe que Isaías 42, según los relatos históricos, fue escrito aproximadamente en el año 550 a.C.? Y Mateo relata que estas palabras de Isaías, 500 años más, ya se cumplen en Cristo Jesús. Quiero que veamos las características de este siervo. ¿Cómo era este siervo? Este siervo fue elegido por Dios. Esto no es algo al azar, esto no es algo que un hombre un día se levantó y dijo, yo leo las profecías del Antiguo Testamento, voy a ver si las puedo cumplir. No, Jesucristo no fue alguien al azar, fue alguien escogido por Dios. De hecho, también se nos menciona acá que es amado por Dios, que realmente Dios ama a este siervo que le ha escogido y que se complace en él.
No sé si con estas palabras recuerdan esa escena del bautismo cuando Jesucristo está allí siendo bautizado por Juan y viene una voz de los cielos que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Realmente este siervo era amado por Dios, escogido por el Padre, y realmente se complacía el Señor en la vida de este siervo y en el propósito por el cual había sido enviado. Este siervo realmente tenía el Espíritu de Dios, realmente mostraba el Espíritu de Dios. Dice que este siervo proclama justicia a las naciones. Y es que cuando Jesús comenzó a dar las enseñanzas dentro del pueblo de Israel y aún fuera de esos límites, las personas se quedaban asombrados de ver la autoridad con la cual él hablaba. Se quedaban realmente asombrados al ver que, aunque tenían ya líderes religiosos que sabían la ley al revés y al derecho, Jesús cuando hablaba de una manera diferente. Hablaba con justicia, con misericordia, con gracia. Y cuando escuchaban a los líderes religiosos, pues prácticamente no les hacían caso, ni los querían escuchar, porque sabían que ellos no practicaban lo que decían. Pero Jesús era diferente. Jesús sí hablaba y practicaba lo que decía. Luego dice que este siervo no pelea, no grita, no levanta su voz en público. Imagínense las características de siervo. En las prédicas pasadas de los domingos anteriores se han estado viendo acerca de cómo Jesucristo era el Cordero Pascual, de cómo Dios permitió que en ese tiempo de la Pascua Jesucristo sea sacrificado para mostrarnos que realmente Él era lo que necesitábamos, que realmente Él era el que debía de morir. Y es este rey, como veíamos el domingo pasado, es este rey que se muestra ahí humilde, entrando en un pollino de asno, entrando en un burrito, mostrando paz, humildad y no la guerra. Es este rey del cual se habla aquí, este siervo, como este rey no pelea, no grita y no levanta su voz en público. Luego dice que este rey no aplasta al débil y no destruye al que está a punto de morir. Esto es algo muy importante, hermanos, porque ya lo voy a detallar más adelante, porque uno creería que como yo me reconozco débil delante de Dios o como alguien que no puede hacer mucho, entonces Dios no me ha de tomar en cuenta, porque no le sirvo mucho a Dios. Pero dice que este siervo no hace eso. Él no aplasta al débil y no destruye al que está a punto de morir. Él hará que la justicia salga victoriosa y su nombre es la esperanza de todo el mundo. Cuando yo leí esa frase me llené de esperanza porque dije, wow, cómo se hablaba desde el Antiguo Testamento que habría un hombre llamado Jesús, que sería ese siervo, ese Mesías, el cual su nombre sería la esperanza para todo el mundo. Y yo me pregunto, ¿es la esperanza para usted? ¿Realmente Jesús es la esperanza de su vida o no es la esperanza de su vida? ¿En dónde está puesta su esperanza? ¿Sabe cómo nos damos cuenta dónde está puesta nuestra esperanza? Cuando pasamos dificultades. Cuando la cuenta en el banco comienza a hacerse menos. Cuando perdemos a un familiar cercano y nuestro corazón se aflige a tal manera que no vemos la luz. Creemos que no vamos a salir de esa angustia. Y por más que nos hablan del Señor, no salimos de ahí. Pero no porque no sepamos, sino porque no vemos la esperanza. De teoría la tenemos, pero no la creemos. Y eso por hablar acerca de la muerte, pero también la enfermedad nos aflige. También el que no nos vaya bien en el trabajo nos aflige. ¿Y cuántas aflicciones no tenemos? Sí, pero el Señor en su misericordia dice que Él sería la esperanza de todo el mundo. Y es una esperanza para salvación. Como hemos visto hasta ahora, el hombre, por causa de su pecado, merece la muerte, merece la ira de Dios. Hermanos, amigos que nos visitan, aquí no se escapa ninguno. Aquí no es que porque yo vengo hoy a la iglesia o porque yo estoy escuchando de Dios todos los días, entonces Dios, cuando yo me muera, Dios me va a recibir y me va a decir, porque tú escuchabas la radio, entonces ven, entra. No es que porque tú leías un versículo al día, ven, entra a mi reino. No se trata de eso. Se trata de Jesucristo muriendo en la cruz por nosotros y arrepintiéndonos de nuestros pecados. No llevando una vida religiosa, sino una vida que agrade a Él, conforme a sus propósitos. Por eso es que este siervo Jesús realmente traía un reino de otro mundo. Era algo absurdo para los líderes religiosos ver cómo Jesús pretendía gobernar con un reino de amor, con un reino de paz. Como hemos hablado, ellos esperaban un revolucionario, alguien que realmente les diga, vamos, tomen sus caballos, tomen todas sus armas y vayamos contra el Imperio Romano. Y Jesús les dice, no,
Si ellos te dicen que les lleves 1 milla, llévale 2. Si te golpean en el lado derecho, dale el lado izquierdo. Dices, ¿cómo puede ser posible? Sí, para tú vivir necesitas morir. ¿Cómo, Señor? Y comienza a ser un reino diferente, un reino al cual no estaban acostumbrados. Estaban acostumbrados a un reino de opresión, un reino que los esclavizaba, pero este reino traía libertad para todo el mundo. Y Jesús era ese siervo, el cual venía a hacer eso posible. Ahora, Jesús vino a romper las cadenas del pecado y de la muerte, hermanos. Y eso hay que tenerlo claro. Porque nosotros podemos creer que Jesús vino hace más de 2000 años para que sepamos la historia y para que una vez al año vayamos a la iglesia a recordar eso. Pero fuera de eso, llevo mi vida los 364 días del año y más como a mí me parece. Esa no es la vida que debemos llevar, hermanos. De eso no se trata la vida cristiana. Se trata de que por causa del pecado yo soy un enemigo de Dios. Y Dios en su misericordia envió a Jesucristo a morir por mí, para acercarme a Él. Yo no lo merezco. Usted no lo merece. Pero a Dios le plació enviar a Jesucristo para que usted se reconcilie con Él. Dios ya dio el primer paso. Ahora necesita usted dar ese otro paso. Dios ya hizo todo por usted. ¿Qué está haciendo usted hoy por Dios? ¿Se está acercando? ¿Se está arrepintiendo? ¿O simplemente dice, no, es que no tengo tiempo para buscar ahora de Dios, quizás más después? Los jóvenes dicen, soy muy joven para acercarme completamente a Dios, me acerco de a poquito. Más después, cuando tenga tiempo y sea anciano, entonces lo haré. Y va pasando el tiempo y cada vez ocurren más excusas, más excusas, más excusas. Y si bien es cierto, desde este púlpito incluso hemos dicho, el que usted venga a la iglesia el domingo no necesariamente lo es el todo. Es verdad, pero es un algo. Por lo menos usted viene a escuchar del Señor. Pero no, andamos negociando. Este domingo voy, este otro domingo no voy. A esta reunión sí voy, a esta otra reunión no voy. Como que si fuera algo opcional el escuchar del Señor. Hermanos, hay que escuchar de su palabra todos los días. Y en nuestra intimidad con Él, arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Sabe qué significa la caña más débil? En Reina Valera dice este versículo, la caña débil no quebrará y la vela o el pábilo que humea no apagará. Esto es muy interesante, hermanos, porque las cañas cascadas en aquella época son parecidas a las que usted ve allí. No sé si usted ha visto esas cañitas que crecen a las orillas de los ríos. Allá en el pueblo de Israel, por allá por esas regiones, es muy común ver ese tipo de cañitas. Y estas cañitas las utilizaban muchas veces para poder huequearlas y hacer como flautas. Entonces, cuando estas cañitas eran huequeadas y se las huequeaba mal, simplemente las quebraban y las tiraban. O cuando alguien iba a elegir las mejores cañas, obviamente no elegían la que estaba quebrada. Cuando dice acá nuestro Señor en esta porción, cumpliendo la profecía, que Él no va a quebrar la caña cascada, está hablando acerca de que aún viéndote a ti y viéndome a mí, estando en una condición quebrada, estando en una condición crítica, a punto de morir, el Señor no va a quebrarla más, sino que la va a restaurar. Por eso es que este siervo no hace eso. Dice que no va a aplastar al débil, que lo dice en otra versión. La caña cascada no quebrará. El Señor, mirando a esa caña, mirándolo a usted, mirándome a mí, simplemente no lo hace pedazos, sino que te da la oportunidad de ser restaurado. ¿Y cómo? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Por medio de la libertad que Él nos provee en el sacrificio de Cristo Jesús. Pero la pregunta es, ¿usted goza de esa libertad o no? ¿Cómo está su vida el día de hoy? ¿Usted goza de la libertad del pecado o sigue atado al pecado? Y es eso que no lo deja realmente buscar al Señor. Queridos hermanos y amigos, cuando hablamos acerca de ese pábilo que humea, no sé si ustedes han visto, por lo general en nuestras velas no son así, pero en aquellas épocas eran de esa forma, como iluminaban los lugares. Y esto que usted ve acá tiene más llama, pero acá ya se está apagando. Ahora imagínese una vela cuando ya la llama casi ni se la ve y empieza a salir solo el humito. ¿Ha visto o no ha visto? ¿Sí? Ok, dice que el Señor no va a apagar ese pábilo. O sea, no lo va a destruir por completo, sino que lo va a restaurar, nos da esperanza. Esto es muy importante porque yo no sé cómo usted se siente delante del Señor. No sé cuáles son sus pruebas y sus dificultades. ¿Cómo está delante de Él? O si usted incluso en esta mañana se está haciendo el sordo ante lo que está escuchando.
y dice, no, eso no es para mí, eso no es para mí. Yo solo vine hoy por compromiso. Por compromiso, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y no es llenarte de prosperidad y riqueza, sino es darte la libertad del pecado que te está llevando a la muerte eterna. Solamente Dios en Cristo Jesús puede liberarte de eso. Y es necesario que hoy prestes mucha atención al mensaje que Él tiene para ti, porque tu vida puede depender de hoy. No sabemos qué será mañana. Hoy necesitas a Cristo Jesús. Es Jesús quien vino a morir por nuestros pecados. Hermanos, esto no se trata del pastor, del cura, del sacerdote, del papa, de cualquier otra persona. Esto se trata de Jesús muriendo en la cruz por mí. Esto se trata de Jesús muriendo en la cruz por usted. Esto no se trata de una vida religiosa, se trata de lo que Él hizo por mí en la cruz. Queridos hermanos, Mateo 9, del 11 al 13, los fariseos vienen y le preguntan a Jesús, le preguntan a los discípulos, ¿por qué su maestro come con la gente malvada? ¿Por qué su maestro come con las prostitutas, con los pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué su maestro hace eso? Eso no debería ser. Si su maestro es un verdadero maestro, es un hombre santo, no debería juntarse con la gente pecadora. Debería estar apartado, debería estar aislado. Algo de lógica tiene eso, pero Dios, en su misericordia, se acerca a la gente rota. Dios en su misericordia se acerca a gente como tú y como yo, que estamos quebrados como esa caña, que estamos humeando como ese pábilo, a punto de destruirnos y desaparecer por causa del pecado, y nos restaura por medio de su gracia. Pero solo si le decimos, Señor, te necesito. Señor, haz tu obra en mi vida. Ya no quiero seguir llevando una vida de religiosidad. Ya no quiero seguir llevando una vida en la cual llevo tantos años escuchando de ti, pero mi vida sigue igual, no ha cambiado, Señor. Transforma mi corazón. Esas son las palabras que necesitamos decirle al Señor. Porque, como les digo, ¿de qué te sirve estar asistiendo tanto a una iglesia? O ir una vez al año a una iglesia o 2 veces al año, si realmente tu corazón está lejos de Él. El Señor Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo está usted delante del Señor? Hermanos, Jesús dice que cuando escuchó que los fariseos le preguntaban esto a sus discípulos, Jesús los oyó y les dijo, la gente sana no necesita médico, pero los enfermos sí. ¿Es lógico o no es lógico eso? Claro que sí. De hecho, en temas de salud se nos aconseja tener chequeos preventivos, pero a veces somos tan malcriados que ya cuando nos duele algo y cuando ya no podemos más, recién estamos yendo al doctor. Acá, delante del Señor, por causa del pecado, usted y yo estamos totalmente enfermos. Estamos totalmente contaminados con algo que se llama pecado. Y usted no tiene la cura para eso. Usted, por más cosas que quiera hacer, no se va a sanar de eso. Por más buena persona que trate de ser, no lo va a poder hacer. Eso nos cuesta entender. Porque nuestras fuerzas decimos, no, yo no necesito a Dios. Yo lo que necesito es tratar de ser buena persona para poder llegar a Dios. Después veo si es que asisto a una iglesia o leo la Biblia, ¿no? Y cada uno se crea su propio Dios, creyendo sabio en sí mismo. Pero el Señor dice, los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Ahora quiero que vayan, les dice el Señor, y quiero que aprendan el significado de misericordia quiero y no sacrificio. Porque los fariseos eran expertos en tratar de cumplir al pie de la letra la ley. Así como nosotros pudiésemos ser expertos en decir, no, yo voy todos los domingos a la iglesia. No, yo cumplo todos los servicios. No es que yo todos los días me levanto a orar. Podemos tratar de llevar una vida disciplinada, pero termina convirtiéndose en religiosa porque nuestro corazón está lejos de Él. Y ya no hay pasión por el Señor. Y entonces nos cuesta sacrificar cosas para servir al Señor porque ya nuestro corazón está alejado. Y uno puede mirar hacia atrás y puede decir, para aquellos quienes ya tienen tiempo en el Señor, antes sí hacía esto y ahora, ¿por qué ya no lo hago? La respuesta es sencilla, tu corazón se está alejando del Señor. No hay la misma pasión. Antes sacrificabas horas de sueño para poder buscar más al Señor o ayudar a las personas. ¿Y ahora? ¿El cansancio te puede más? Sí, hay condiciones médicas, hay cosas que uno dice, mi cuerpo va envejeciendo y me va pasando factura. Es verdad, pero nuestra pasión debe permanecer y crecer en el Señor y buscar la manera. No podemos tener solo excusas y excusas y excusas y no hacer lo que Dios nos llama a hacer.
queridos hermanos, en el mismo Isaías 42, versículo 16, el Señor hace la siguiente promesa que quisiera que usted se la grabe en esta mañana. Dice, en la versión Reina Valera, guiaré a los ciegos por el camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no han conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas las haré y no los desampararé. Esa es la promesa del Señor para nosotros. Ahí está ese siervo, el siervo escogido por Dios. Ese siervo que nos mostró que realmente Él es el amado del Padre. Él es el quien el Padre se complace. Él es el que no pelea, que no grita, que no anda levantando la voz, sino que simplemente con amor transforma los corazones de las personas. Y digo simplemente no porque sea poco, sino porque pareciera loco. ¿Cómo puede ser posible eso? Si yo tengo que hacer algo para salvarme. Pues no, el Señor lo hizo por ti. Solo debes de confiar en Él, de arrepentirte de tus pecados y mirar al Señor. El Señor promete que Él nos hará andar por sendas que no antes habíamos conocido. Por eso es que desde afuera alguien que no está siguiendo el camino del Señor dice, no entiendo a la vida de los cristianos, no entiendo por qué ellos hacen estas cosas, no entiendo por qué se dedican tantas horas o tanto tiempo a ayudar a otros. ¿Por qué? Por gusto. Deberían de ayudarse a sí mismos. Deberían de todo su dinero invertirlo en viajar, en comprar cosas, porque aquí está la vida. Cuando el Señor dice, nada que ver. Si alguno quiere ser mi seguidor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquel que quiere ganar su vida en este mundo la va a perder. Y aquel que quiere hallar la vida, entonces busque al Señor y arrepiéntase de sus pecados. Busque por completo al reino de los cielos y deje que el Señor transforme su corazón. No es algo que lo podemos hacer en nuestra fuerza, es algo que le debemos decir, Señor, te necesito, realmente te necesito, Señor. Ya basta de mí, ya basta de mí. Hermanos, amigos, ¿qué vas a hacer hoy con lo que ya estás escuchando del Señor? Él promete cambiar las tinieblas que hay en tu vida en luz. Él promete que el camino todo de tormentas y de dificultades por causa del pecado, Él promete acompañarte en ese camino. Él promete estar contigo allí para que tengas la fortaleza necesaria para salir de eso. ¿Qué vas a hacer hoy con lo que estás escuchando? ¿Qué vas a hacer hoy con el mensaje que estás escuchando en esta mañana? Dios está dispuesto a guiarte, Dios está dispuesto a iluminar tu camino, Dios está dispuesto a no abandonarte. Pero lastimosamente, nosotros sí abandonamos a Dios. Lastimosamente nosotros sí nos alejamos de Dios. ¿Y cómo medimos eso? La pasión en nuestro corazón, la búsqueda al Señor. ¿Cuántas horas pasa buscando del Señor? Ojo, que no le estoy preguntando cuánto tiempo usted hace actividades religiosas, sino buscando al Señor en oración, leyendo su palabra, deleitándose. ¿Cuándo fue la última vez que leyendo un versículo se asombró de conocer algo nuevo de Dios? ¿O simplemente es algo frío, es una letra que está ahí? Porque hasta un ateo y una inteligencia artificial y un robot se puede aprender la Biblia de memoria. ¿En qué nos diferencia entonces? En que Dios está dispuesto a transformar nuestros corazones y a darnos de su Espíritu Santo para conocerle a Él. Amén. Realmente anhelo que sea el Espíritu Santo el que esté hablando en nuestros corazones porque lo necesitamos. Yo puedo matarme hablando aquí de muchas cosas y exhortar de muchas cosas que la Escritura dice. Pero si Dios no habla a su corazón, usted va a seguir siendo el mismo. Si usted cierra su corazón delante de Dios, usted va a seguir siendo el mismo. El mismo irresponsable, el mismo pecador, el mismo, póngale ahí la palabra que usted sabe que es, sin Dios. Y para aquellos quienes ya conocen del Señor, miren lo que el Señor está haciendo en su vida. Agradezcan y perseveren. ¿Hay pecados? Sí, claro que sí. Hemos hablado desde acá también, que aunque soy cristiano y aunque busco del Señor, soy imperfecto todavía. Por eso le busco, porque necesito que Él me siga transformando. Necesito que Él me siga ayudando, porque quiero servirle, quiero amarle como Él merece ser amado. Pero como les digo, lastimosamente nosotros no buscamos a Dios como deberíamos. Queridos hermanos, este siervo escogido, este siervo, no solamente se quedó allí, sino que se convierte en un siervo sufriente, que es el título de este mensaje. Creo que muchos hasta estas alturas hemos visto películas
series en las cuales muestran los últimos días de Jesús antes de ser crucificado. Hay películas que muestran de manera sangrienta cómo Jesús fue azotado, fue golpeado, fue escupido. Y no sé cuántos de ustedes se les ha salido por lo menos una lágrima viendo todo esto. Y yo digo, Señor, nuestras emociones se conmueven. Es verdad, pero hay transformación en nuestro corazón. O simplemente dejas de ver la película, al siguiente día vuelves a tomar, vuelves a engañar a tu esposa, a tu esposo, vuelves a tener ira, contienda, robo, pornografía. Es una película más. Pues sí, las películas pueden causar eso en nosotros. Nos emocionamos y lloramos y decimos, pobrecito Jesús, cómo sufrió en la cruz, cómo murió. Pero ¿y? Transforma tu corazón el que Jesús haya muerto en una cruz. ¿Crees realmente que Él murió por ti o no? ¿Crees realmente que Él es el siervo escogido de Dios para morir por nuestros pecados o no? Isaías, capítulo 52. Versículos 13 y 15. Y todo Isaías 53 nos habla del siervo sufriente. Y lo vamos a leer en esta mañana. Póngase pila, que no va a estar ahí. Está en su Biblia. Isaías capítulo 52, versículos 13 al 15. Fíjense lo que menciona las Escrituras. Miren, mi siervo prosperará. Será muy exaltado. Hasta allí cuando leemos decimos, qué asombroso. ¡Wow! Ahí está el siervo del Señor, será prosperado, se va a levantar su nombre, será conocido. Pero cuando seguimos leyendo el 14 dice, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano y por su aspecto no se veía como un hombre. Uno podrá leer esto y decir, ¿está describiendo a Jesús? Sí, pero Isaías no lo conocía a Jesús. Estamos en el Antiguo Testamento. Es una profecía acerca de lo que le iba a pasar al siervo del Señor. Y cuando Jesús vive en carne propia todo esto, se recuerdan, los evangelistas recuerdan, y todos recuerdan por medio del Espíritu Santo que esto ya se había anunciado, que Jesús tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano y por su aspecto no se veía como un hombre. Se ha hablado de películas. Hay una película, La Pasión de Cristo, que es muy conocida por ser la más sangrienta visualmente hablando. Y muchos teólogos confirman, historiadores, que eso no se acerca a la realidad de lo que realmente pasó Jesús en la cruz, en todo ese sufrimiento. Realmente es algo que va más allá de nuestra imaginación. Cómo fue desgarrado, cómo fue golpeado, escupido, las armas que utilizaron, realmente es algo que va más allá de solo leerlo, porque nos podemos conmover, pero Jesús lo vivió en carne propia. Es como cuando alguien dice, no, es que tengo un dolor aquí, y solo el que tiene el dolor realmente sabe cuánto duele. El que te está escuchando no sabe qué tanto te duele. Jesús pasó en carne propia todo esto, y el versículo 15 dice, y Él alarmará a muchas naciones y los reyes quedarán mudos ante Él. Verán lo que no se les había contado y entenderán lo que no habían oído hablar. Solo el Espíritu Santo de Dios puede abrir nuestro entendimiento a comprender la obra de Cristo en la cruz. Por eso como iglesia tenemos una cruz vacía aquí atrás, para dar a entender que Jesús no quedó en la cruz. Jesús resucitó al tercer día. Jesús se mostró con poder. Y cuando seguimos leyendo Isaías 53, quiero que presten mucha atención a lo que dice acá. Isaías 53, del 1 al 12, es un relato, en resumen, y muy sintetizado, muy puntual, de lo que Jesucristo hizo, quién es y cómo se sentía. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. Imagínense esa frase que estamos leyendo, raíz en tierra seca. ¿Has visto una tierra seca alguna vez? Es cuarteada, ¿verdad? O sea, nada debería de parecer por ahí, pero dice que este siervo del Señor, en medio de todo eso seco, en todo eso árido, que eso simboliza todo el pecado y todo el mundo lleno de maldad. En medio de todo eso dice que va a surgir el siervo como un tierno brote verde. ¿Se imaginan eso? Un tierno brote verde. No sé si algunos saben aquí de jardinería o en la escuela les enseñaron a sembrar una semilla y ver cómo crece, pero es algo muy hermoso ver cómo de algo tan chiquito comienza a salir algo tan grande. Por más pequeña que sea la planta, es más grande que la semilla.
Así que es algo maravilloso. No había nada hermoso ni majestuoso en el aspecto de este siervo, nada que nos atrajera hacia él. Por eso es que acercarnos a Jesús no es, es que me voy a acercar a él porque me va a prosperar, porque me va a dar más. No. Si realmente te acercas a Jesús, es por quien realmente Él es. Es por quién es Él, quién dice ser Él. Él es el siervo de Dios. Él es el escogido de Dios. Versículo 3. Fue despreciado y rechazado. Fue un hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Y nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Qué detalle que se da acerca de Jesús. Me imagino que han de haber leído y visto en las películas los relatos. ¿Con quiénes estaba Jesús alrededor cuando fue crucificado? Ladrones, bandidos. ¿Quiénes estaban en el camino hacia la cruz? Sus discípulos brillaban por la ausencia. Sus amigos no estaban allí. Dicen que unas mujeres a lo lejos, relatan algunos que estaban tratando de seguir la escena. En las películas se ve también algo así. Pero dice aquí que fue despreciado y rechazado. Fue un hombre de dolores. Y él conoció el dolor más profundo. Cuando yo leía esto, decía, ¿cuál es el dolor más profundo que yo he tenido? Yo pudiese enumerar algunos. Pero el Señor fue conocedor del dolor más profundo. Eso me lleva a pensar que cada uno de nosotros, si nos pudiésemos hablar de nuestros dolores, para cada uno de nosotros es un dolor profundo, pero el Señor conoce cada uno de estos, porque Él conoce el dolor más profundo. Él realmente conoce en detalle cómo nos llegamos a sentir muchas veces. Él conoce cómo está nuestro corazón y nuestra mente, nuestra angustia, por qué lo pasó en aquel momento. Dice que nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, que Él fue despreciado y no nos importó. ¿Se acuerdan de aquella escena en la cual Pilato les dice, ¿saben qué? En esta época nosotros liberamos a una persona. Decida ustedes, pueblo. Tenemos aquí a Barrabás y tenemos a Jesús. ¿A quién quiere que se libere? Y toda la gente comenzó a gritar, a Barrabás, a Barrabás. Y Jesús en silencio. Él pudo haber reclamado sus derechos. Él pudo haber dicho, yo soy un hombre inocente, ¿por qué me tienen acá? Pero él enmudeció y no abrió su boca. Y la gente gritaba, ¿y qué hago con Jesús? Crucifícale. Todo esto está en los evangelios. Léalos. Crucifícale, crucifícale. Y es algo irónico pensar cómo puede ser posible que casi una semana antes todas estas personas gritaban, Hosana al que viene en nombre del Señor. Hosana aquel que viene, porque Él es el que nos va a liberar, Él es el Rey. Pero unos días después era crucifícale, crucifícale. Uno puede decir, qué hipócritas. ¿Cómo puede ser posible que ellos hayan llegado a eso? Sí, así muchas veces somos nosotros, aunque no lo querramos reconocer. Hoy podemos estar acá diciendo, sí, estoy escuchando del Señor, y mañana, a la primera tentación, no luchamos, sino que cedemos y decimos, no importa, después voy a la iglesia, Dios me perdona. Yo he escuchado personas que dicen algo como eso. Les digo, Señor, tenga misericordia de ti, porque la vida que Dios te ha llamado a llevar no es una vida de pecado, es una vida santa, una vida justa, recta, y no lo vas a poder hacer en tu fuerza. Necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Por eso luego sigue diciendo, versículo 4, Él llevó nuestras debilidades, Él cargó todo eso. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Cuando yo leía esto, yo sé que está de manera general, pero yo decía, Señor, tú soportaste mi debilidad, tú soportaste mis dolores, tú soportaste mis dificultades, tú llevaste mi pecado en la cruz. Yo no sé si usted puede decir eso hoy. No sé si usted con fe puede decir eso. Sí, Señor, tú llevaste en esa cruz mi pecado. Y por eso ahora yo me arrepiento y te sirvo y te sigo hasta donde me lleve, Señor. Yo no sé si usted puede decir eso con convicción, con todo su corazón.
o si simplemente sigue escuchando del Señor un año más y sigue llevando la vida que a Dios le desagrada. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que te acerques realmente a tu Creador? Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él, sobre el siervo, sobre Cristo, los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y fue tratado con crueldad. Sin embargo, Él no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, Él no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron, y a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. ¿Quién es Jesús para usted? No sé si alguna vez ha leído Isaías 53, pero detalla qué es lo que estaba pasando en esa cruz. ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Cuál era el plan de Dios por medio de este siervo sufriente? Porque sí que sufrió. No solamente físicamente. Sufrió en todos los sentidos. Pero el versículo 10 nos dice que esto no fue al azar. Esto no fue porque un día se levantó, como les dije a alguien, y dijo, voy a ver si cumplo las profecías. Y trató de ser muy valiente en cumplirlas, ¿no? Este era el siervo escogido del Señor. Versículo 10 dice que formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. ¿Cómo puede ser posible que existan palabras como esas allí? Formaba parte del buen plan del Señor, aplastar a Cristo y causarle dolor. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Él era un hombre inocente. Si hoy nosotros pensamos en personas que cometen maldad, en un violador, en un asesino, nosotros diríamos, obviamente esta persona necesita ser castigada. Y más aún si eso le hacen a alguien de nuestra familia, por humanidad queremos hacer justicia por nuestras propias manos. Porque obviamente se lo merece. Creo que todos estaremos de acuerdo en algo como eso. Se merece que todo el peso de la ley caiga sobre este hombre o esta mujer. Pero acá Jesús no había hecho nada malo. Jesús era completamente inocente, pero formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. ¿Por qué? Por usted, por mí, para gloria de Dios. Por usted y por mí, para gloria de Dios. ¿Puedes ver el amor de Dios allí? ¿Puedes ver el amor del Señor reflejado en ese sacrificio? De eso se trata esta prédica, que veas al siervo sufriente, que puedas entender que Jesús te amó tanto que Él fue a una cruz a cargar tus pecados, a cargar mis pecados. Sí, Él te vio tal y como eres, con todos esos defectos, con todos esos problemas y errores. Sí, Él me vio así tal y como soy, imperfecto. Y dijo, sí, por tus pecados también voy a morir. ¿Quién lo cree? Entonces, recibe de parte del Señor una nueva vida en Cristo Jesús, por medio de la fe. Porque reconoce que no se trata de sus obras para ser salvado, sino que reconoce que es por medio del sacrificio de Jesús en la cruz que hoy yo puedo ser salvado. Amén. Por medio del sacrificio de Jesús yo hoy puedo ser salvado y eso me da esperanza. Y entonces cuando yo reconozco eso, yo puedo ir ante los demás y decirle, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Conoce del Señor porque hay esperanza. Conoce al Señor porque el pecado que hay en ti te va a traer muerte, pero hay esperanza porque en Cristo puedes tener vida. Y entonces compartimos el Evangelio y hablamos a otros y hablamos a otros. Pero como les dije, si no hay esa pasión en nuestro corazón, examinémonos delante del Señor, porque algo está pasando. Si ya llevamos tanto tiempo en el Evangelio, tanto tiempo conociendo de Dios, y no hay esa pasión de compartir del mensaje de la cruz. Sin embargo, dice, versículo 10, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. ¿Cómo? ¿Jesús, después de morir,
Este siervo va a tener descendientes. ¿Cómo puede ser posible eso? Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si usted hoy reconoce a Cristo como Señor y Salvador, Dios le quiere hacer su hijo. Dios quiere que usted sea un hijo de Él, una hija de Él. No es como comúnmente dicen, no, es que desde que nacemos todos somos hijos de Dios. Cuando me dicen un argumento como ese, yo les pregunto, ¿en qué parte de la Biblia nos enseña eso? Lo que yo encuentro en las Escrituras es que si tú pones tu fe en Cristo Jesús, te arrepientes de tus pecados, lo recibes a Él como tu Señor y Salvador, realmente te conviertes en su hijo, con una nueva vida transformada. Y Él envía la promesa que es el Espíritu Santo para que te ayude en ese caminar hasta cuando Él regrese. Esa es la esperanza que tenemos. Por eso dice que Él tendrá muchos descendientes. Y no sé, aquí cuántos descendientes estamos. ¿Cuántos realmente tienen la convicción de que son sus hijos? Y aquellos que no, hoy es el día entonces. Hoy Dios ha permitido que escuches este mensaje para que te arrepientas, para que busques de Él y digas, Señor, ya no puedo más con mi vida. Ya no quiero seguir engañado por mí mismo y por este mundo. Quiero realmente tu salvación. Por eso el versículo 11 dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y es que este siervo no iba a sufrir por gusto. Todo ese dolor, todo ese quebranto no era solo para que lo veamos y hoy se hagan películas, sino que había un propósito mayor. Y era de que las personas puedan ser perdonadas de sus pecados, para que hoy nosotros tengamos esperanza de que Él murió por mí. Por eso dice que a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con los pecados de ellos. Yo le rendiré honores de un soldado victorioso, porque Él se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Quién es Jesús para ti el día de hoy? El siervo sufriente, mi Señor, mi Salvador. Él fue a una cruz por mí. Anhelo en Dios que eso entendamos en esta mañana y que lo consideres seriamente si aún no te has arrepentido de tus pecados. Y si tú ya te has arrepentido de tus pecados y tú dices, sí, yo estoy en el camino, yo sigo ese camino, pero reconozco que me falta, entonces hoy es un buen tiempo para buscar del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que miraste a Cristo como lo más preciado en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que lo miraste como el tesoro más grande, más allá de tu familia, más allá de tu esposa, de tus hijos, de todos los que estén alrededor, de tu trabajo, más allá de todo eso? ¿Cuándo fue la última vez que lo miraste a Cristo como lo más grande para ti? Es difícil, hermano. Yo sé que es difícil. Pero Cristo es el tesoro más grande que podemos tener. Y a Él debemos acercarnos. Jesús es el verdadero siervo. ¿Sabe que uno pudiese servir a las personas que nos ayudan? Uno puede decir, pero los que me aman, obviamente yo los voy a ayudar. Si me tratan bien, obviamente yo los trato bien. Pero a Jesús no lo trataron bien. A Jesús lo golpearon, lo escupieron, le hicieron pedazos, su cara, su cuerpo. Pero Él aún así fue a morir a una cruz por nosotros. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran pasión y convicción por cumplir la voluntad del Padre! Para gloria de Él y por amor a nosotros. ¡Qué maravilloso! No sé cómo usted se sienta al escuchar esto, pero Cristo Jesús es el verdadero siervo. Y para ser un verdadero siervo hay que ser humilde. Y Jesús fue el mayor ejemplo de humildad. Por eso el apóstol Pablo, en su carta a los Filipos, a los filipenses, él les dice, capítulo 2, versículos del 5 al 11, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Iglesia Unidos, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Mírense a sí mismos por encima de los demás. ¿Eso dice su Biblia? Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque Él era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo y en obediencia a Dios murió en una cruz como morían los criminales.
Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo o en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Mesías. Ese es nuestro siervo sufriente. Aquel que no consideró el quedarse en un trono diciendo, mi creación, ¿cómo se pierde? Sino que dijo, yo mismo voy a ir. Yo voy a ir. Se encarnó Jesús, tomó forma de hombre, vino aquella luz al mundo, mostró cuál era el camino que debíamos llevar, y ese Jesús fue a una cruz a morir por ti y por mí. ¿Y qué vas a hacer hoy con lo que estás escuchando? ¿Ya te lo sabes de memoria? ¿Ya te lo han dicho antes? ¿Cómo está tu corazón? Una vez más, ¿realmente hay pasión en tu corazón por Cristo? ¿Estás agradecido por lo que Él hizo por ti? ¿O simplemente son palabras que quedan ahí en la mente y luego se van? ¿Saben? El último punto de este mensaje le puse, Jesús me entiende. ¿Por qué le puse Jesús me entiende? Porque Él fue el conocedor del dolor más profundo. Y como seres humanos nos agobian las dificultades, los problemas, por todos lados. Si cada uno nos pudiésemos aquí hablar y contar todas nuestras dificultades, lloraríamos todos de todo lo que nos escuchamos. Porque sí que hay sufrimiento. Pero hay de nosotros si no nos refugiamos en Cristo. Hay de nosotros si nos encerramos en una bolita en nuestros propios pensamientos. Nos hacemos pedazos. Quiero terminar con estos pasajes. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Versículo 14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote, hablando de Jesús, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Atesore ese pasaje en su corazón. Allí está Jesús. No solamente fue el Cordero sacrificado, sino que fue ese sumo sacerdote que se presenta delante de Dios y dice, aquí está, yo soy el sacrificio. Y es ese sumo sacerdote quien comprende cada una de nuestras debilidades. Si hay algo que tú estás pasando que tú dices, es que nadie me entiende, es que nadie me comprende. Yo le cuento a alguien, pero aún así no he recibido la ayuda que espero. Hay alguien que sí te puede ayudar, porque sí te comprende. Hay alguien que sí sabe todo lo que estás pasando en detalle, aún más de lo que tu boca puede expresar. Y su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesús. A Él debes acercarte, realmente. Y claro, ahí estamos los demás, tratando de ayudar, pero no hay nada como Cristo. No hay nada como Él, su palabra, su Espíritu Santo que te guíe para poder salir de la situación en la que estás. Por eso Él es el siervo al cual debemos acercarnos y aprender de Él. ¿Cuáles son esas dificultades que estás pasando hoy? Los problemas. El siervo sufriente te entiende. Él sufrió y murió por tus pecados. ¿Cuáles son esas dudas que tienes en la mente? ¿Sí? El Señor te comprende y Él quiere aclarar y despejar todas esas dudas con su palabra, con el poder del Espíritu Santo. Pero tienes que acercarte a Él. Él ya se acercó a ti. ¿Qué estás esperando para acercarte? Dejemos de llevar vidas religiosas y llevemos la vida que Dios quiere para nosotros. Una vida en santidad, una vida en Cristo Jesús. El pastor Leonard Ravenhill dice que el mayor milagro que Cristo puede hacer hoy es tomar un hombre impío y hacerlo santo. Muchos buscamos milagros por todos lados tratando de ser sanados de enfermedades, de ser sanados de dolencias, de muchas dificultades. Señor, líbrame de esto, líbrame de acá. Y está bien. Dios quiere que expongamos esas peticiones ante Él y que Él lo obrará conforme a su voluntad.
Pero quiero que consideremos en esta mañana que el mayor milagro, lo más grande que puede pasar en la vida de un hombre es ser transformado en Cristo Jesús. Es poder ser transformado a la gloriosa imagen de Cristo. Es que realmente usted pueda venir ante Él y decirle: Señor, te necesito, transfórmame, porque sin ti nada puedo hacer. Señor, te necesito. Hermanos, amigos, en esta mañana, yo le he rogado al Señor para que este mensaje no quede en el aire, sino para que usted realmente medite. Porque esto no es un juego, esto no es un chiste. A mí no me gusta asustar a la gente, pero ninguno de nosotros tenemos comprados la vida. Decir que ya hasta mañana vamos a vivir después de 10 años, 30 años, no lo sabemos. No se trata de qué tan joven seas o qué tan anciano seas. Se trata de que hoy es el día que Dios me ha permitido escuchar su palabra, entonces hoy debo arrepentirme de mis pecados. Porque mañana yo no sé qué será de mí. Señor, yo te necesito hoy. No te necesito mañana necesariamente, es hoy. No voy a esperar hasta mañana, puede ser que no haya un mañana para mí. Hoy es el día que Dios ha hecho para escuchar su palabra. Y termino con esta porción. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25. Pedro, de seguro lo han visto en las películas a Pedro, el que negó a Jesús. El que dijo: Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Y los demás discípulos dijeron: amén, nosotros también. Cuando vinieron a arrestar a Jesús, cada uno se fue para su lado y lo abandonó. Así somos nosotros muchas veces. Pero Pedro recibió la misericordia de Dios, la gracia de Dios, y fue restaurado. Y Pedro, cuando escribe esta carta, habla del sacrificio de Cristo, y él dice lo siguiente. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25. Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. ¿Está leyendo lo que dice ahí? Porque a veces no se habla de esto. Aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Pregunto, humanamente hablando, ¿por qué Cristo fue a la cruz? ¿Quiénes lo llevaron a la cruz? Recuerden lo que mencioné al inicio, los líderes religiosos le tenían coraje. ¿Cómo puede ser posible que este hombre que dice ser un profeta, un gran maestro, está reuniéndose con pecadores, con publicanos, con personas que hacen lo malo? ¿Cómo puede ser posible? El Señor estaba alcanzando a esas personas. Y cómo todos ellos se confabularon para llevarlo ante el gobierno romano y que lo declaren culpable para ser crucificado. Bueno, por causa de la verdad, por causa de una vida íntegra, Jesucristo fue crucificado. Si usted quiere seguir a Jesús, ¿qué cree que les voy a decir? Si usted quiere seguir a Jesús, tiene que estar dispuesto a sufrir por Él. Y eso no nos gusta escuchar, porque a nadie nos gusta sufrir. Nadie quiere sufrir. Si por eso a la pequeña dolencia o algo que tenemos buscamos pastillas, doctores o algo, porque a nadie nos gusta sufrir. Pero Jesús, por causa de la verdad, estuvo dispuesto a sufrir. Y yo le pregunto a usted, ¿está dispuesto a sufrir por Cristo? Porque entonces, cuando perdamos a un familiar que está en Cristo, la tristeza no debería consumirnos. Deberíamos llenarnos de esperanza al saber que está con el Señor. Por eso cuando viene una enfermedad y por más que estamos orando y no se nos va, oramos por algún familiar y no se le va esa enfermedad, sigue, tenemos que seguir con la esperanza en Dios de que Él tiene el control. El sufrimiento es parte de la vida, pero en Cristo cobra sentido, tiene propósito. Nuestro carácter es perfeccionado, nuestra fe es perfeccionada para parecernos más a Él. Por eso aquel que quiera seguir a Cristo debe estar dispuesto a sufrir. Así que si usted está dispuesto a sufrir, adelante, siga a Cristo. Por eso es que los cristianos son valientes. Los cristianos son vistos como cobardes, pero los cristianos son los más valientes que hay, porque están dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Ahora, si usted es cristiano y no está dispuesto a eso, arrepiéntase entonces, porque Dios le llama a que sufra por su causa. Y Pedro dice, deben seguir sus pasos. ¿Saben por qué? Porque Él nunca pecó y jamás engañó a nadie.
Él no respondía cuando le insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría, sino que él dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Cuando yo leía esto decía, wow, sí que tengo que aprender, Señor. Porque a la primera que alguien me hace algo, uno quiere reaccionar. De la misma o peor manera. ¿Sí o no? O bueno, solo eso le pasa al pastor, no le pasa a los demás. Hermanos, sí, nos pasa. Pero el Señor nos dice, a Él tienen que seguir. Esos pasos tienen que seguir. Porque Él no respondía cuando lo insultaban. Él no amenazaba con vengarse cuando sufría. Él dejaba su causa en manos de Dios. Qué difícil es eso. Pero eso demuestra la confianza y la fe que tenía Jesús en su Padre, que es la misma confianza que debemos tener nosotros en nuestro Padre Celestial, en Dios. Luego dice el 24, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Ese versículo 25 a mí me llena de mucha esperanza, porque yo sé quién es mi pastor. Claro, dentro de la Iglesia Unidos hay figuras de pastores, está el pastor Washington, estoy yo, pero son roles. El verdadero pastor realmente es Jesucristo. Él es el pastor y a Él usted debe acudir siempre. Con nosotros no nos va a tener siempre. Nosotros podemos estar un tiempo aquí, podemos fallarle incluso, nos podemos morir incluso, pero el Señor vive para siempre. Amén. Y Él sí va a estar para usted. Es ese siervo escogido. Es ese siervo sufriente el que está para usted. Recuerde la promesa, Isaías 42:16. Él no lo desamparará. Él va a convertir sus tinieblas en luz. Él realmente va a estar con usted. Amén. Amén. Quiero que me acompañe a orar para dar gracias al Señor por este tiempo que hemos escuchado su palabra. Y luego de esto vamos a tener el tiempo de la cena del Señor. Acompáñeme a orar. Gracias te damos, Padre, por esta mañana y por el mensaje que hoy hemos escuchado. Señor, tú conoces nuestro corazón. Tú sabes qué es lo que realmente hay en él, Señor. Sabes cuáles son esas dudas, esas inquietudes, las inseguridades que nos agobian, Señor, día a día. Sabes cuán incrédulos somos, Señor, aún estando en este lugar, Señor, escuchando. Padre, pero en tu misericordia nos has traído hasta acá para escucharte. Y eso es bastante. Gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia, porque fuiste a una cruz a morir por nosotros, para gloria de tu nombre. Porque tú eres el único digno de ser exaltado, Señor. Tú eres el único digno de ser aplaudido y alabado de generación en generación. Y por eso hoy, Señor, nos acercamos a ti. Y lo que hoy hemos escuchado, Padre, haz que sea real para nuestras vidas. Que podamos considerar a Cristo como realmente nuestro ejemplo y que sigamos sus pisadas, Señor. Que por causa de la verdad suframos, Señor, lo que tengamos que sufrir mientras permanezcamos en ti, que es lo que más importa, Señor. Gracias por ser paciente con nosotros, porque en medio de nuestra incredulidad nos animas, nos empujas y nos tienes aquí, Señor. Perdónanos, Señor, por no llevar una vida como te agrada. Perdónanos por no servirte, Señor, como tú mereces ser servido, porque tú eres digno de todo servicio, Padre. Tú eres nuestro ejemplo. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.